lógica proposicional o proposición lógica también en algunos casos. Bueno, llamada también simbólica o matemática. Bueno, algunos lo conocen con este contexto. Y es parte, me dice, de la lógica que estudia las proposiciones y relaciones que existen entre ellas a través de variables proposicionales y los conectores, ¿no? Que vamos a ver ahora. Empezamos con el concepto, ya la parte conceptual. ¿Qué es un enunciado? Bueno, denominamos enunciado a toda expresión del lenguaje común, ojo, el cual puede ser frase, oración, expresión algebraica, bueno, lo que pueda. Tenemos acá unos ejemplos, una pregunta, ¿qué día es hoy? Tenemos en este caso una exclamación, ¿no?, de auxilio. Acá, por ejemplo, Lima es la capital de Perú, es una expresión, es un enunciado. Y también me dice algebraica o matemática, ¿no? X más 2 mayor a 3, por ejemplo, ¿ya? Entonces, todo esto es un enunciado. Ahora, ¿qué es una proposición lógica? También llamada enunciado cerrado, me dice, ¿no? Es todo aquello que tiene la cualidad, ojo, esto es importante, de únicamente ser verdadero o falso, sin ninguna ambigüedad, que quiere decir que no puede ser verdadero a la vez y falso a la vez, ambos, pues tiene que ser uno solo en este caso, ¿ya? Estas proposiciones lo vamos a representar con variables, ¿ya? Esas expresiones lo vamos a poner obviamente variables para verlo en la parte matemática. Y esas variables son pues más o menos a la mitad de la letra del alfabeto, ¿ya? P, Q, R, S, T sucesivamente, ¿no? Y hay que tomarlo, recuerda, en ese orden ahí. Ya minúsculas necesariamente, ¿sí? Por ejemplo, mira, el Sol es una estrella, verdadero puedes mencionar, si se puede determinar. 2 más 3 es mayor a 6, es falso, pero como tengo una sola respuesta en función a verdadero o falso, esta es una proposición, ¿ya? Luis y María son hermanos. Bueno, conociendo a estas dos personas, puedo decir si es verdadero o falso en este caso, ¿no? Obviamente. Juan estudia y trabaja, por ejemplo, ¿no? Es verdadero, ¿no? O es falso, podemos mencionar. Por lo tanto, proposición lógica en este caso. Ahora, las proposiciones lógicas, bueno, determinamos en dos en este caso, ¿ya? Uno es la proposición simple y el otro es la proposición compuesta. Una proposición simple, llamada también atómica, ojo, es aquella que solo tiene una idea, carece de conjunciones gramaticales o el adverbio de negación, ¿de acuerdo? Tenemos acá un ejemplo, por ejemplo, le llamo P, ¿ya? A Rubén es arquitecto, digamos ahí, ya tenemos ahí una proposición, es una sola idea. A Q le puedo decir que Luis es compañero de José, es una sola idea. 3 y 4 son números consecutivos, ¿no? Es una sola idea. Esto es proposición simple en este caso. Ahora, ¿qué es una proposición compuesta? Aquello que sí tiene este adverbio de negación y tiene en este caso las conjunciones gramaticales, o también llamado conectores, que lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Conectores lógicos. Ejemplo, Luciana estudia contabilidad o administración. Acá está esta conjunción gramatical, el o, ¿ya? 2 más 8 es mayor o igual a 6. Efectivamente, acá tenemos 2, ¿no? Que 2 más 8 es mayor que 6. Y el otro es que 2 más 8, ya, este es O, ahí está nuevamente el O, sea igual a 6, ¿no? Obviamente, esta es una solución, este es en este caso otra, ¿no? Pero ya, tenemos 6, 2. Eso se conoce también como una proposición compuesta en este caso. No es cierto que hoy sea lunes. Es compuesta, profe, acá hay solo una idea de que hoy sea lunes, pero la negación o el adverbio de negación, la palabra no, hace que se comporte en este caso como una compuesta, ¿ya? Eso según nuestro contexto, nuestra teoría. Estudia, entonces ingresarás. Acá el entonces, por ejemplo, es una conjunción gramatical en este sentido, ¿ya? Los conectores lógicos son símbolos, ojo, ahí está, que reemplazan a las conjunciones gramaticales y al adverbio de negación en este caso, ¿ya? Tenemos acá un cuadro.
De los conectores lógicos, esta es la simbología, que es lo que vamos a utilizar. Bueno, la negación, que es del operador del conector, que es una rayita, ¿no?, distorsionada ahí, horizontal. La conjunción, que es como una V invertida. La disyunción es como una V. La condicional, una flechita dirigida, ojo, hacia la derecha, tiene el sentido específico. Y la bicondicional, pues que es la flechita en doble sentido, ¿no? Tenemos ahí a qué palabras necesariamente representa cada una de ellas, ¿no? La negación al no, o es falso, nunca, imposible, o no es verdad, sinónimos ese contexto, ¿ya? Un ejemplo, no está lloviendo, ahí está la palabra no. El y, tenemos ahí las palabras, pero generalmente más utilizamos a estas palabritas que estamos señalando en este caso, ¿ya? Literalmente, ¿no?, el contexto literal se le conoce o lo reconocemos más con estas palabras, ¿no? El y, el o, el entonces o el sí, solo sí, ¿no?, en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos a las conjunciones gramaticales, ¿de acuerdo? Los conectores lógicos que me reemplazan a ellas. Y según esto vamos a desarrollar pues esta primera parte en este sentido. Bueno, acá me piden algunas de las preguntas cuántas de los siguientes enunciados son proposiciones en este caso, ¿no? Bueno, razonemos a ver un poquito. En la primera, Huancayo queda en Junín, bueno, verdadero. Entonces, si puedo determinar si es verdadero, entonces es proposición, ¿de acuerdo? O si fuera falso, igual es proposición. ¿Puedes prestarme tu libro? Bueno, a esa pregunta no podemos decir si es verdadero o falso, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, no tendría que ser proposición. Feliz cumpleaños igual. Bueno, esto es una exclamación tampoco, no es un enunciado cualquiera. X más 1 menor a 9, proposición, ¿sí? ¿De acuerdo? No es, perdón, 5 menos 6 es menor o igual a 7. Bueno, esta es proposición compuesta. A ver. ¿Alguna pregunta sobre la alternativa de alguno de ustedes? ¿Alguna observación ahí? Nada. ¿Lo podemos llamar proposición a X más 1 menor a 9? No, profesor, porque no Claro, sabemos en el este valor de caso no. ¿Por qué? Es una ambigüedad, eso es cierto. Muy bien, Rubí. Porque va a depender del valor de X. Si X va a ser, por ejemplo, menor a 8, este va a ser verdadero. Pero si el X va a ser mayor a 8, este se va a hacer falso. Tiene doble solución dependiendo del valor que va a tomar. Y he mencionado, una ambigüedad no es proposición. Tiene que ser o bien solo verdadero o bien falso. ¿De acuerdo? Tengan cuidado con eso, por favor. La pregunta 2. ¿Cuántas de las siguientes enunciados? Bueno, acá tenemos otro. ¿De acuerdo? López Meneses es un poeta. Bueno, es proposición, ¿sí? 6 más 3 es mayor a 8, proposición. X al cuadrado es menor o igual a 2. Va a depender también del valor de X, ¿cierto? Si me cumple o no, ambigüedad en este caso. Chile y, bueno, y Perú son países vecinos, proposición, ¿sí? Todas, bueno, obviamente no todas en este caso, ¿de acuerdo? Tengan un poquito con cuidado con la ambigüedad, ¿ya? Cuando tiene la misma solución o se cumplen las dos cosas, no es proposición. Bueno, y esta última, es algo teórico, ojo. ¿Cuántas de las proposiciones son simples, no? Bueno, determinamos a las proposiciones simples y hemos visto si hay un mayor igual o menor igual. No es proposición simple, se trata de una compuesta en este caso. Entonces no lo es, ojo, no es ni proposición aquí. O Luis es abogado o ingeniero, entonces no, ¿no? Tenemos acá el conjunción, el conector o, por lo tanto no es simple compuesta. Manuel estudia, entonces triunfa, ¿no? Tenemos el conector entonces, no es simple. 8 más 3 es menor a 11, si es una sola idea, tenemos una proposición simple en este caso, ¿no? Ya. A ver, continuamos entonces la parte teórica, terminamos con la tabla de verdad, ¿ya? Que es para determinar los valores de las proposiciones.
Muestra el valor de verdad de las proposiciones compuestas. Ojo, obviamente esta tabla de verdad solo se aplica en proposiciones compuestas, no en simples, ¿de acuerdo? Porque necesitamos un conector lógico, necesariamente, una conjunción gramatical. Y ahí tenemos la tabla de verdad. Esta primera función que tenemos acá siempre se va a manejar, no cambia. Cuando trabajamos con dos proposiciones que es P y Q, este valor de verdad recuerda que se mantiene en este caso, ¿no? El valor de P es verdad, verdad, falso, falso, en ese orden. Y Q, verdad, falso, para construir nuestra tabla. Estos son todos los casos posibles de combinaciones que vamos a tener con estas dos proposiciones. Profesor, y si fueran 3 P, Q y R, por ejemplo, siempre recuerda que el último es pues esta manera intercalada, ¿no? Bueno, P sería 4 verdaderos, siempre se duplica la cantidad, ¿no? 4 falsos, ¿ya? Q sería 2 verdaderos, 2 falsos, en ese orden, 2 verdaderos y 2 falsos, ¿ya? Y R es verdadero, falso, en ese orden, ¿de acuerdo? Verdadero, falso. Y eso sería en este caso. Pero en función de esa tabla no te van a trabajar 3 o 4 proposiciones, porque mira, acá por ejemplo tienes 8 casos, ¿no? Hacer una tabla en función de ello es un poquito tedioso. Complicado no, pero sí demora tiempo. Por eso que en una admisión generalmente te trabajan en funciones a 2, ¿ya? Tenemos a la negación, que hace una negación, cambia el valor de verdad de la proposición. Mira, negación de P, si es verdadero, ahora es falso. Verdadero es falso, si es falso lo convierte en verdadero. Sencillo. En el conector I tenemos estos 4 casos. Verdadero y verdadero es verdadero. Verdadero y falso es falso. Ya, esos son los valores de P y Q. Verdadero con falso me da falso. Falso y verdadero me da falso. Falso y falso me está dando mi solución falsa. Esta es la solución que me propone mi conjunción I. Ahora, profesor, ¿es necesario que yo recuerde cada uno? No necesariamente, ¿no? Puedes tratar de memorizar o recordar los casos particulares que tienen cada una de estas conjunciones en este caso. Por ejemplo, en mi conector I, este es mi caso particular. Solamente hay una solución para que me dé a verdadero. ¿Cuándo? Cuando los dos son verdaderos. Solo así me da verdadero. Todo caso contrario a ello, date cuenta, es falso. Con el conector O, solo tengo un caso para que me dé falsedad. ¿Cuándo? Cuando las dos proposiciones son falsas. Si los dos son falsos, con el O me da falso. Caso contrario a esto, todo va a ser verdadero, mira, date cuenta. Con el entonces también tengo un caso particular, nada más, que me dé a falso. Cuando me da esa condición, cuando primero es verdadero y luego es falso. Solo en esa condición mi solución es falsa. Si no encuentro esta condición, todo es verdadero, ¿no? De ahí que la memotecnia, me imagino que lo deben saber, Víctor Flores, ¿cierto? Víctor Flores, falso. ¿Ya? O de repente con otro nombre, dependiendo cómo les hayan enseñado anteriormente, ¿ya? Y con la bicondicional, ¿ya? La doble condicional en este caso, también hay caso particular. Cuando las proposiciones son iguales, mi solución es verdadera. Mira, verdad, verdad, me da verdad. Son iguales. Acá hay otros dos iguales, falso, falso, son iguales. Mi solución es verdad. Pero si las proposiciones son diferentes, mi solución es falsa, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, si yo veo mi proposición verdad, es porque son iguales mis proposiciones. Si tengo la falsa, es porque son diferentes. ¿De acuerdo? Por ahí que de repente tienen algunas otras memotecnias en las que les puedan recordar de manera sencilla, no hay problema, manejen la que de repente mejor les parezca a ustedes. O, profesor, yo quiero memorizar de cada uno de ellos, acá hay 4 casos, acá 4, lo mismo tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 20 casos, para mí es fácil, no hay problema, eso depende de cada uno de ustedes, ¿ok? Listo, pasamos a resolver las aplicaciones que tenemos acá en el tema. Problema número 4. Determine, me dice la tabla de verdad D. Entonces hay que construir nuestra tablita. Este es mi caso ya determinado, P y Q, verdad, verdad, falso, falso. Para Q, verdad, falso, verdad.
en ese orden, ¿de acuerdo? Hay que manejar el orden. La proposición lo estoy poniendo acá en la parte superior, de acuerdo de la tabla. P o negación de Q, entonces negación de Q, ¿no? Ya está. Recuerda que primero eso es como una operación matemática, se resuelve lo que está dentro del paréntesis, ¿ya? Eso es importante en este caso. Muy bien, entonces desarrollamos primero lo que está entre paréntesis. El valor de P, mira, acá está tal como está, entonces sigo bajando, 2 verdaderos y 2 falsos. El valor de Q, pero está negado, negación de Q, cambia el valor de verdad. Si primero es verdad, ahora es falso. Si es falso, ahora es verdadero. Si es verdadero, ahora es falso. Y si es falso, ahora es verdadero. Eso hace la negación de Q. Estos dos se solucionan con el conector O. Ya, ahí está. La solución es el conector O dentro del paréntesis. Y esa solución, obviamente, lo voy a solucionar con el que está afuera, ¿no? Entonces damos la solución primero a la parte interna. Verdadero o falso, ¿no? ¿Qué me da? Verdadero, verdadero, falso, 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 verdadero. Puedo memorizar, te dije, cada uno, o guiarte primero con la tabla en mano, o recordarme el caso particular. Recuerda que lo tiene un caso particular. Cuando los dos son falsos, mi proposición es falsa. Es el único caso. Entonces voy buscando. Acá tengo 2 falsos. Mi solución es falsa. Si no tengo más eso, por defecto todos los demás se hacen verdadero. ¿Ya? Trabájalo así, es un poquito más práctico. ¿Con quién voy a solucionar lo que está dentro del paréntesis? Con este de acá afuera, que es la negación de P. Entonces, como P hay que negarlo, cambia de valores, ¿no? Ahora sería falso, falso. Si son falsos, ahora es verdadero. Recién estos dos me van a dar mi solución a la matriz principal. Así se le conoce a la solución general en una tabla, como matriz principal. ¿Ok? ¿Y con qué se está solucionando? Con la condicional. Este es mi operador. Entonces, verdad, entonces falso, ¿no? Verdad, entonces falso, falso, entonces verdad, verdad, entonces verdad. Entonces, lo mismo. Si yo me recuerdo el caso particular, voy a dar la solución. Con la condicional era Víctor Flores. Ahí está. Busco a Víctor Flores. Acá está. Víctor Flores falso. Víctor Flores falso. Si no hay Víctor Flores, se hace verdadero. ¿De acuerdo? Eso sería la solución en función a mi tabla, ¿no? Y si tienes en función alternativas, tienes que mantener el orden de arriba hacia abajo. O sea, falso, falso, verdad, verdad. Esa es la alternativa que buscarías. ¿De acuerdo? Bueno, esto es de repente un poquito lo más práctico, ¿no? En funciones a tablas de verdad. Entonces, vamos a la pregunta 5, que es lo que de repente nos requiere en función a determinar los valores independientes también. Si, por ejemplo, la negación de P o Q es verdadero, me pide hallar el valor de verdad de esta proposición. En este caso ya no tengo que construir tabla. ¿Por qué? Porque P y Q toman valores de verdad específicos, o bien verdadero o bien falso, ¿no? No como en esto, todos los casos posibles en la tabla. De ahí hay que determinar esos valores que debemos encontrar en ellas, ¿ya? Muy bien. Si me dice que toda esta proposición es verdadera, mira, como todo esto es verdadero, lo voy a poner aquí debajo, que todo esto es verdadero según el dato, y está negado, está fuera del paréntesis, está afectando a todo, quiere decir que todo lo que esté dentro del paréntesis tuvo que haber sido falso, para que con la negación se haga pues verdadero. Entonces lo que está dentro del paréntesis es falso. P o Q me tiene que dar falso. Y cuando con mi conector O, mi proposición es falsa. Cuando los dos son falsos. Solo en ese caso me cumple eso. P falso, Q falso. Falso, falso es falso. Y su negación me da verdadero. Está cumpliendo mi condición ahí. Entonces, ya sabemos que P es falso y Q también es falso. Conociendo ya sus valores de verdad, reemplazo en la proposición que tienes, ¿no? En este caso. Entonces, reemplazamos P es falso, Q es falso. Voy a empezar lo que está dentro del paréntesis. Mi conector acá es el entonces.
Falso, entonces falso, me da verdadero. El conector I, bueno, Q sigue siendo falso bajo su valor. Y por último, verdadero y falso, según mi tabla, este me da falso. Entonces mi solución aquí es una falsedad en este caso. ¿De acuerdo? Esta es la manera de desarrollar este tipo de aplicaciones que tienes aquí. Problema número 6. Veamos. Sí me dice. Negación de P y Q es falso otra vez. Determine el valor de verdad. Entonces, tengo esta condición, como todo esto es falso, todo me dice es falso. Nuevamente, ¿no? Como está negado, profe, lo que está dentro tuvo que haber sido verdadero. Y cuando con el I es verdadero, cuando los dos son verdaderos. También tengo el caso particular aquí. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, si tengo que P y Q son verdaderos ambos, entonces voy a reemplazar en la pregunta que me está haciendo sus valores de verdad. Negación de P, voy directo. Si P lo niego, sería falso. Entonces Q está tal como está, su valor es verdadero. Verdadero, entonces, falso, entonces verdadero. Me da en este caso verdadero. Y Q sigue siendo verdadero, ¿no? Sigo bajando el valor. Entonces estos dos me solucionan mi conector IN, verdadero y verdadero. Mi solución verdadera. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sucede si, por ejemplo, no vamos a encontrar de manera sencilla estos valores de P y Q con el caso particular, ¿no? Le vamos a ver el problema 7, ¿ya? Tengo acá una expresión que me dice es falsa. Empezamos con ello. Toda esta expresión me dice es falso. Ya, vamos a ponerle el valor de verdad. Falso todo. ¿Con quién se ha solucionado? Con lo que está dentro del paréntesis y este que está afuera, que es la negación de P. Entonces, este de aquí, con este otro, me ha dado mi solución final, que es falsa. Mi operador para él es el entonces, la condicional. ¿Y cuándo con la condicional es falsa? Cuando primero era verdadero y luego falso. Víctor Flores. Por ejemplo, acá en la primera tenemos la bicondicional, la doble condicional. ¿Cuándo me da verdadero? Acá tengo dos casos. Cuando primero son verdaderos ambos o los dos puedan ser falsos. O sea, tengo acá dos opciones, por ejemplo, y no es como los otros uno solo. Profesor, ¿y cuál voy a tomar? Cuando tengo este tipo de problemas, siempre vas a tener un dato adicional que te va a ayudar a determinar uno de los valores de manera directa, o los dos en este caso. Y tú tienes que saber o reconocer esos datos y saber cómo empezar. No necesariamente voy a ir de izquierda a derecha. Por ejemplo, acá no me conviene iniciar con esto, que está dentro del paréntesis. ¿Por qué razón? Porque tengo dos opciones. Inicio con este final. Es una sola proposición y ya tengo su valor de verdad. Me dice que la negación de P es falso. Entonces, para que su negación sea falso, P necesariamente tuvo que ser o tiene que ser verdadero. Y si ya conozco P, este valor se tiene que mantener en toda mi proposición, en toda la ecuación. Entonces lo que tengo que hacer es reemplazarlo en los valores que yo encuentre y determinar lo que falta. P es verdadero, aquí está verdadero. Verdadero sí, solo sí. Proposición me tiene que dar verdadero. Y para que cumpla eso, esta otra proposición también tiene que ser verdadero. ¿Por qué razón? Porque la bicondicional me dice tienen que ser iguales para que me dé a verdadero. Entonces la negación de P tiene que ser verdadero. O Q, perdón. Por lo tanto, Q tiene que ser falso. Q es falso, su negación verdadero. Como P es verdadero, verdadero sí, solo sí verdadero, me da verdad. Y me cumple toda la proposición. ¿De acuerdo? Siempre tienen que hacer de que cumpla esta condición en este caso. Sí o sí. Se tiene que cumplir en toda la ecuación con un único valor posible, tanto para P como para Q en este caso. ¿Ya? Entonces determinamos que P es verdadero y Q llega a ser falso en este caso.
Reemplazamos en el valor que tenemos aquí. Negación de P, bueno, vamos a seguir bajando. Primero lo que está dentro del paréntesis. Q es falso, P es verdadero. Falso, entonces verdadero. Bueno, me da en este caso verdadero, ¿sí? Bajo el valor de la negación de P, como P era verdadero, su negación pues viene a ser falsa, ¿no? Ya estoy bajando de manera directa. Falso y verdadero, bueno, en este caso me da falsa la solución, ¿no? Conector y listo. Entonces, esa es la manera o la forma en este caso de darle la solución. Uno en función a la tabla, de acuerdo a esta antecedente de acuerdo, siempre se maneja esto. Tómalo como parte teórica. Y la relación de encontrar los valores de P y Q en este detalle, ¿de acuerdo? Va a haber problemas que de repente no va a ser necesario que determines todos los valores, ¿de acuerdo? De repente va a ser, no sé, alguna condición en especial, no sé, imagínate, ¿no? Que tengo acá P, entonces, y dentro de esto toda una ecuación, ¿no? Que puede estar con la doble condicional, con otras proposiciones, R con su negación, bueno, una infinidad de ecuaciones. Y puedas determinar únicamente de repente de algún dato solo el valor de P, ¿no? Digamos que P fuera falso, ya está, le pongo ese valor de verdad. No es necesario que de repente determines el valor de R o de S, de Q o de T, dependiendo cómo te pueda venir una ecuación de repente muy compleja. Entonces, ¿qué aplicas acá? Un poquito de lógica, ojo. Y esto comúnmente te viene una admisión, si es que te vienen preguntas en función al tema. ¿Cuál es acá la lógica? De que este P, según el contexto que tiene, se va a solucionar con la condicional, entonces con todo lo que está acá dentro, ¿no? Recuerda que primero vas a tener que operar lo que está dentro de los corchetes. Entonces, este P con todo lo que está dentro se soluciona en este caso, ¿ya? Para la final en este detalle. Y con la condicional, recuerda que solamente tú necesitas tener este caso particular. Víctor Flores, mi solución es falsa. O sea, si encuentro esto es falso. Y si no encuentro esto, todo se hace verdadero. Y date cuenta, si me dice que P es el que está al inicio, ya este es falso y no verdadero, yo no tengo que pensar en todo lo demás acá. Ya por lógica, cualquier valor que tome lo que está dentro del corchete en este caso, cualquier tipo de valor que tome verdad o falso, siempre me va a dar verdadero. Porque el único caso que me dé a falso, que el primero sea verdadero y luego falso. Y ya no tengo primero verdadero. Ya es falso de manera directa. Entonces, ya sé que todo esto, a ojos cerrados, se va a hacer verdadero. ¿No? Es bastante importante recordar esta condición, porque muchos de los problemas para una admisión no necesariamente es para desarrollo. Bueno, si es un problema así como lo estamos viendo, práctico, sencillo, sí te puede venir para que lo soluciones y determines cada uno, porque es pequeño y no te va a demorar mucho tiempo. Pero si es una ecuación grande, algo monstruoso acá, tiene esos casos particulares y tú tienes que recordar esos casos particulares, ¿ya? Y vas a dar la solución de manera rápida. O sea, está específicamente realizado para eso, ¿ya? Una admisión no necesariamente, recuerda, es para un desarrollo muy complejo en este caso. Solo hay que recordar esos principios básicos que tienen los conectores y darle la solución correspondiente en este detalle. ¿De acuerdo? Listo. ¿Alguna consulta, alguna pregunta hasta ahí?